como mencioné, es del doctor Rodríguez de León, que no pudo estar por razones de causa mayor, como dicen en México. En inglés decimos que son actos divinos, cuando no podemos hacer algo. Echamos la culpa a Dios. Pero si dicen que son actos divinos, ¿hay otros actos que no sean divinos entonces? El mundo es lo que lo define así, yo no. The world defines it that way. God, when something, a disaster happens, we say acts of God. Now that's a striking assertion, isn't it? Because it's both true and not true. It's true, es verdad, porque no ha hecho que esté fuera de la soberanía de Dios. There's no acts outside of the sovereignty of God. But they mean it in a more specific way, in the fact that we as humans have no control of that particular area. And by implication, other areas, what? We do have control. And God does not act. And that's where the rub is. Ahí es donde está el mal. Porque da la implicación que hay áreas donde yo estoy en control y Dios no está en control. El control de la cual estamos hablando en esta clase es el control del desarrollo de un pueblo, y lo hemos visto de la perspectiva de la historia, lo está dando el profesor Villanueva, pero en esta clase lo vemos en términos de estadísticas, de cómo es que Dios ha traído fructificación, how God has given life and growth to the church in Mexico. This year we're looking at the church broadly, we're looking at international church, we're looking at the churches in Latin America, the churches in Mexico, churches here on the border. Estamos viendo todas estas secciones y áreas del reino de Dios de la perspectiva eclesiástica, from an ecclesiastical perspective. And we're discovering two things. First of all, the meaning of this organization that we call the ecclesiastical organization as a structure, and how it operates within a sphere that we call an ecclesiastical sphere or a cultic sphere. But we're not doing it from the historical perspective, because that's exactly what's being done elsewhere. Although Villanueva is not doing in his class just history of the church, it's history, period. And everything has a historical side as he's teaching. We're not looking at the historical side here because this is not a history class. So that's not what's happening here in this class. We're not looking at the history of the church in Mexico and so on. We're looking at what is the church as a structure of individuality within this limit of geography called Mexico. Now, there's a real hay una pregunta muy grande. There's a real question there. Should we define churches geographically or faith-wise or juridically? Because what we're saying is the Church of Mexico, we're giving it a definition of a geographic entity that's within the borders of a particular country. Is that a fair thing to say? ¿Es debido decir eso? La Iglesia de México. Ahora, somos todos muy patriotistas, muy patriotas, ¿no? Patrióticos. Patrióticos. Y cuando escuchamos el himno de nuestro país, no importa donde sea, the anthem, y algunos se paran y otros no se paran, y en dictaduras le cortan la cabeza, y en los Estados Unidos le quitan los millones de dólares que tiene, bueno, todo eso es problema. Pero es porque se dice el NFL
de los Estados Unidos, la iglesia de, o el partido de México, el soccer de México, ¿no? Debemos de decir la iglesia de México. No estoy diciendo que está mal, es una pregunta, it's a question. You know, is there a specific identity that we're trying to get at? Doctor. En el volumen 3 del doctor Goyer, ahí presenta precisamente los tipos, ¿no? Él habla de types, de estructuras de individualidad. Y es un volumen, ya nos ha dicho el doctor Roberts que el volumen 2 está muy bueno, porque habla de las esferas. Pero el volumen 3, Increíble. ahí es donde ya todo se pone muy específico. La iglesia, el Estado, la familia, La torta. la torta, de mi hermano. las asociaciones voluntarias, esa es otra cosa que también entra ahí. Y él habla precisamente de las iglesias nacionales, dice, oye, ¿es posible hablar de iglesias nacionales? No es contrario a lo que sería algo jurídico, algo estatal, etc. Y dice, cuidado con la idea de que al hablar de iglesia nacional, cuidado con hablar de que sea la iglesia del Estado, ¿no? Tienes que tener la diferencia muy clara. Y por otro lado, la iglesia de México puede ser, ¿no?, hablada. Pero aún dentro de ese cúmulo que es la iglesia de México, ¿no?, que está en México, podríamos llamarla así, la iglesia que está en México, tiene muy diversas formas, muy diversos tipos, ¿no? Y tienen sus características que les son propias también, a diferencia de iglesias en otros lugares. Pero es propio de lo que comentábamos, de la norma de individualización. Se va individualizando, se va haciendo muy clara la diferencia entre la iglesia que es aquí en México y la iglesia que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No terminé, sigue hablando. Para que termine la torta, doctor, por favor. Entonces la torta tienes que Mientras consumo esta estructura de individualidad. este tipo de estructura tipo, pero no sé Muy bien. Doctor, yo quería comentar algo. El doctor Rodríguez de León había encargado que investigáramos algunas estadísticas sobre la religión en México, o sea, sobre las diversas denominaciones y me encontré un documento interesante. Lo que pasa es que se le acabó la pila a la laptop, pero se llama La diversidad religiosa en México y hay dos ediciones, una 2000 y una 2010, y la del 2000 me parece bastante interesante porque muestra de hecho una clasificación que quizás nosotros podríamos cuestionar un poco, pero que sí muestra algo bien interesante. Trae la primera estadística es la población católica y no católica desde 1890 creo hasta el 2000. Entonces es interesante ver cómo la proporción ha variado muy poco, o sea, de 99.8 algo así a 88% la población católica, lo cual significa, bueno, que en no católica se ha incrementado cerca de un 11%. Sí. Hermana, vamos para allá, pero si me permite quiero terminar mi introducción. Muy bien. Based on what you just said, yeah, let me finish my introduction. Entonces, we ask ourselves, nos preguntamos, ¿en qué rincón ponemos este estudio? Este estudio lo vamos a poner precisamente en el área cultica, porque la estructura de individualidad que estamos estudiando es la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia representada culticamente. We are studying the cultic ecclesiastic church, and so we're not going to look principally at one of the sides, history,
pudiéramos estudiar la economía de la iglesia. Pudiéramos, tendríamos tal vez las mismas preguntas. ¿Está bajo normas capitalistas o sociales? Pudiéramos estudiar la sociología de la iglesia, y debemos. Un estudio de una entidad del mundo de Dios trabaja en todas las esferas. A structural entity within God's world operates within all the spheres. And the question that we always have to be asking ourselves is there normativity to the activity in whatever sphere it's acting? La pregunta que tenemos que hacernos es si hay normatividad en cualquiera área que esa estructura de unidad está actuando. Y normatividad es la aplicación, escuchen, de la autoridad a dirección. Okay? Normativity is the application of authority to the direction that that entity is entering, following. So until you apply authority to it, you can't have normativity. Direction itself has no normativity in and of itself. That's an error that sometimes our reformational people fall into. A veces los reformacionales caemos en ese error de pensar nada más en términos de dirección y estructura, y que de alguna forma hay una normatividad que se llama dirección. No hay tal cosa. Normatividad es el conjunto de autoridad, porque Cristo no da su autoridad a nadie, a nada, en ningún lugar. Él siempre es autoridad y lo delega a oficiales que están debidamente autorizados. Only officers who are duly authorized are given Christ's authority to apply normativity to a particular arena where God has called them. Okay? And so we have to be looking for that kind of normativity in all the spheres, which any entity operates in all the spheres. No? It doesn't matter if it's a frog. A ver. Un sapo. Un intentor. Ay, ¿cómo es un sapo? Es un gato. Garfield. Okay, Garfield. Y la iglesia, ¿no? Tienen muchas cosas en común. Lo que tienen en común es que operan dentro de todas las esferas, ¿no? Pero según su tipo, su estructuración, according to structuration. So, but they're all going to operate, everything in God's world, from stones to cow poop. ¿Cómo se dice cow poop en español? Es lo que el desperdicio de una vaca. Popo de vaca. estiércol. No hay una palabra más refinada. Ese es. No refined word for that? Cow dung. Mojón. Es más feo todavía. Estiércol puede ser. Todo opera en todas las esferas. Y todo, escuchen esto, porque esto se nos escapa también. Porque pensamos, decimos esto, mire, de aquí en aquí, esto es normativo, y esto es prenormativo, aquí, ¿no? Y es cierto, Pero la realidad es que todo lo que está en contacto con el corazón del hombre lleva alguna normativización, en el sentido que está involucrado y internalizado dentro de lo que está haciendo ese corazón, esa persona, esa comunidad. Así que estas también se les da. Ellas operan sí o no, en un sentido, ¿no? Gravedad trabaja como gravedad. Pero si yo agarro a este hermano, lo tiro de un piso, yo estoy, porque yo, del 10º piso, yo he capturado esta prenormatividad y le he dado dentro de todo un reino, reinos de oscuridad, los reinos de Dios, le he dado un tipo de normatividad a esa gravedad que ahora yo he obligado a matar a mi hermano. Y la creación, la gravedad está diciendo, no,
todo el va cayendo, hermano. No cae, porque no fui creado para matar a mi hermano. ¿Verdad? ¿Sí o no? Así que no caemos en el error de decir esto ya aquí. No hay que mirarlo en términos de normatividad. Todo va a llevar normatividad dentro del corazón y el reino, de un reino u otro reino. Nada más que dejado las cosas sin moverlas, esta sí trabaja de una forma prenormativa. No está jalando la gravedad de mi hermano a cada rato para matarlo. ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿Qué pregunta? Entonces no es, en un sentido no es correcto usar esferas no normativas. Yo creo que sí. Yo prefiero... Mira, Doiber lo formó, como dijo el hermano, y le dijo el nombre, y como el hermano cuando dijo, lo llamo Savage, ¿por qué? Porque lo inventé. Pues yo no voy a pelear por eso. Yo sé que él estaría de acuerdo conmigo, creo yo, si estuviera vivo. Pero no, dejémoslo el lenguaje como está, pero entendámoslo. Sí. Entendamos. Let's understand it without changing the words. O a menos que el doctor tiene otra idea. Es que cuando decimos eso, normativo o no normativo, pareciera que el hombre no tiene injerencia. Sí, eso es lo que tengo miedo. Sí, o sea, sí, nosotros actuamos con esas leyes. Porque está bajo nosotros, Dios nos puso bajo nosotros. El concepto de objeto, sujeto. El hermano va a inventar una mejor palabra, se lo damos a él en sus escritos por delante, que invente una mejor palabra. Doctor, en ese sentido, probablemente pregunto, Sí. ¿cabe la tesis paulina de Romanos 1? Cualquiera tesis de Pablo, el apóstol Pablo va a caber. Sí, hermano. ¿Usted quiere que yo hable en contra del apóstol Pablo? Le está llevando a un sendero peligroso. Más en forma específica o... Así, apúntale a él, entonces sí, estoy de acuerdo. Más específico o individualizado, a la letra dice, por lo tanto eres inexcusable, oh hombre. Y esto implica un ejemplo. Therefore, oh man, you are without excuse. How was the whole thing cuando qué? Termina el... Hombre, tú que juzgas. Tú que juzgas, sí. Bien. Que implica el ejercicio voluntario, consciente de una capacidad que ha sido delegada. Pero es algo similar a lo que dice el reglamento de tránsito. La ignorancia del reglamento de la ley no te excluye de que la cumplas. Sí, pero Dios también opera dentro de misericordia y la ley del tránsito no. Cuando nosotros vemos y estamos hablando de la ley de Dios, siempre tenemos que estar recordando lo que dijo Cristo. La ley, nosotros no fuimos hechos para la ley. Increíblemente la ley fue hecha para nosotros. Esa gravedad está allí, no para bajar nuestro peso y que estamos aquí abajo muy grandotes, ¿no? Lo que parece que es la gravedad, ¿no? El médico dice sí, precisamente. Sí. Hay una clasificación, cuando uno estudia anatomía, te dicen, hay dos grandes grupos de músculos, uno son los antigravitatorios y otros son los gravitatorios, porque si no hubiera sido creado el sistema muscular así sería imposible ser bípedo. Y esto los evolucionistas, yo nunca lo entendí cuando era evolucionista, hasta que tuve esa revelación de Romanos 6. Y entonces la anatomía la comprendí de otra manera y entonces dije, caramba, yo podía haber sacado una mejor calificación en anatomía si hubiera entendido lo que era antigravitación. Sí. Mire, hermano, regresando a su punto y hermano Rey, mucho del Antiguo Testamento, bueno, todo el Antiguo Testamento está dando, y toda la Biblia está dando dirección. Ahora, it can't escape
using structure when direction is being given. You would have, well, there's an impossibility. You couldn't even think, you have the laws of thinking. So direction is always given within a context of structure. So Scripture presupposes God's creation in terms of letters and words and meaning and significance and life experiences, but it's still, what it's doing is giving direction, not giving the fullness of understanding of what a structure is. So you're never going to know fully what a state is by reading the Scripture. You'll never know fully what medicine is by reading. You'll never know fully what economics is by reading the Scripture. And that's where theonomy fails us, because you can't make it do what it isn't meant to do. Like Dr. Cyril says, is it infallible? Yes, it is. It's infallible in what it does. A ver, préstame su Biblia, porque no puedo enfatizarlo sin la Biblia. Quítale todo porque va a Sí, ser sí, muy sí, sí. bueno. Ya lo conozco, lo voy a tirar. Ya se notan los que han tenido años de estudio conmigo. We can tell who's been studying for me for years. He's going to throw my Bible. Better get all the notes out first. Dale su I won't beso, throw ¿sabes? it. Ya se me olvidó. La Biblia. What Scripture does infallibly is direct us to Jesus Christ. That's its infallibility. Don't try to make it into a little magic thing of there is not one period out of place. Oh, heck, there's a period out of place somewhere here, And some translations are just a little bit better. I read all the translations, except the heretical. I don't read the Mormon. I don't read the Jehovah's Witness. But all the evangelical Bibles, from Pentecostal to prophecy to whatever they are, I read all the versions that have ever been. Todas las versiones que han sido traducidas yo la leo. Todos tienen imperfecciones, son traducciones. Y su infalibilidad no es eso. Su infalibilidad es que infaliblemente nos apunta a Cristo Jesús, quien es Señor, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso es su infalibilidad. ¿Ok? Entonces, la estructuración de las cosas, Dios la pone en nuestras manos, porque Él dice, yo no te hice a ti justo para servir a la ley. Yo hice la ley, toda esta ley, desde el principio, para ti. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué Dios tan grande! ¿Quién no lo quiere servir? ¿No? ¿Cómo no nos vamos a arrodillar delante de Él? Este gran Dios que hizo todas estas leyes minuciosamente para mí, ¿no? Entonces, esta estructuración Él la pone en nuestras manos y permite la estructuración, vamos a decir que está allí para ser formada, para usar los términos de historia, para ser formada dentro del movimiento cultural histórico, del pase de tiempo, en la cual entonces le estamos dando normatividad, que significa que nos está dando autoridad. Entonces, we can't talk about normativity and direction as Christians without bringing Christ into the picture. And to the degree that Doiverd does not make that clear, we have to make it clear, because it wasn't the intent of Doiverd to confuse. It was that with his idea of scripture and theology and dogma being over there, then he says, okay, Bavinck, you do this, and I'm going to do structure and some direction to it within these structures of modality and these structures of individuality. And I'll talk about this, and you, Bavinck, you do this. And so he's not negating it, no lo está negando, Doiverd, simplemente lo está repartiendo los trabajos, por decirlo así. No creo que es completo eso, porque algunas personas que no están viviendo en Holanda en el tiempo de Bavinck and Doiverd no van a saber, they're not going to know that somebody was doing that. And they're just going to see Doiverd, and they're just going to see structures here and all this, and direction and normativity and non-normativity and pre-normativity, and they're not going to know that it's related to this.
Well, this is not just the Bible. This is the only way we are pointed to Jesus Christ. And so the fullness of Jesus Christ by the Holy Spirit in us, la plenitud del Espíritu Santo en nosotros, dirigido allí por su palabra, porque siempre está en conjunto, ¿no? Nunca podemos hablar nada más del Espíritu Santo de un lado y la Biblia del otro. Esa es su palabra de él. Por eso no se puede entender sin el Espíritu. You can't understand the Bible without the Holy Spirit. Nada. No? And it's why they read it, you know, and Satan reads it, rereads it, and says, didn't get a thing out of it. No. Lo leí, no entendí nada. Satanás lo lee tal vez diariamente, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué dice de mí? ¿Qué dice de mí? No lo encuentro. No. What's going to happen to me? Who's going to happen? Lo conoce. Pero lo infalible de esto no conoce, porque esto nos está llevando aquí. Entonces, la cosa es, necesitamos una sistemática, y es por la cual estoy abogando, that's what I'm working for, is a systematics that integrates the authority of Jesus Christ to direction and structure, so that we see the whole picture in one understanding, para que veamos todo el entendimiento en una presentación, one cuadro. We see the whole interrelationship of things. And now the church here then has this historical side, and what I'm saying is right now we're not dealing with that. We're dealing actually with ecclesiastical and some some movements of a juridical nature, and yes, some of the historical. But this is not the focus. The focus is understanding the individuality structure of the church, is more specifically as it takes on a life within a section of humanity called Mexico. And it cannot be divorced from the fact that this is the body of Christ. You know, all this here is the body of Christ. And this body of Christ operates here, and it does so here and geographically in other countries and places. And what unites the one with the other is the confession. Because the application of our macro confession to a specific sphere called the cultic, when you apply the macro confession to this, you're going to get the Baptists, and you're going to get the Pentecostals, and the Catholics, and the and the Presbyterians. And the basis for that cultic association, INP, or the CRC, or the Pentecostal, or the Rio Grande Valley, all these are going to be macro confessions applied to this particular sphere, and they will unite us to other places in Paris, in New York, wherever, Presbyterians from New York, from Paris, and etc. You know, because of the application of the macro to the micro, to a meso understanding of the reflection of the church as the body of Christ, uniting in a cultic sort of way. Yes, sir. In your... ¿Es demasiado inglés? ¿Lo están entendiendo o no? ¿En español? Sí. Hay manera de realmente... estaba hablando en inglés. Está presumiendo. Ustedes nunca me quieren ayudar. Yo estoy poniendo un ejemplo para ¡Eso! Realmente hay una manera de unir esos diferentes interpretaciones de la revelación de Jesús y cómo Él salvó nosotros como iglesia. Ok, creo que lo entendí, no estoy muy seguro, debe ver si lo entendió.
Orador. Right there, sir. Right there. We. Do you think it would be good to have only one bank in the United States? Or one bank in Mexico? No. Would it be good to have just one hospital all over the United States? One. Why is it we think we need only one church? Diversity. Well, no, that would be the opposite. Why do we do? A lot of people say, "Oh, we want the united church." We need to Because there's only one God. Yeah, but we have many banks and there's only one God. I mean, you know, what? Right? Mm. It seems to work pretty good with a lot of banks. I really would hate to have only one bank. Or if Walmart was the only place in the world you could buy. No, it's you know, there's some things yes, but you know. Okay, so why? Well, give me a reason. Why should we only have one denomination? Who said we should? Well, that's the question. Yeah, who should? Should? Because if nobody's, si no hay nadie que está abogando por nada más una denominación, entonces no hay, we don't have to talk about it. We're all in agreement that there. But then isn't that a brokenness of the body of Christ? Why not? ¿Por qué no? Porque teniendo varias denominaciones no es un rompimiento con la unidad del cuerpo de Cristo. Estoy de acuerdo que no es, pero ¿por qué no? Porque muchos van a decir, ay, no, ay, qué pena que no tengan estados todos unidos. ¿Por qué no? Bueno, vamos a seguir preguntando de Dios y diversidad. ¿Cuántas flores hizo? ¿Una? ¿Cuántos pájaros? ¿Uno? Okay. Miles. That's the reason maybe that Genesis says everything was created according to its genre and It's its, kind. Yeah. it was ordered by genre and by Kind. I don't remember the word. Yes. Kind. Species. Okay. Yeah. Yeah. So God has made a tremendous diversity, and why does He make a diversity? Because it multiplies what? His honor, His glory. Would if we only had blackbirds, si nada más tuviéramos pájaros negros, glorificáramos a Dios? Claro, diremos, wow, un animal que hace así, bueno, y es negro, donde quiera que va es negro. Y le daríamos la gloria. Pero ahora cuando vemos 10,000 diferentes colores y animales, guay, eso del uno nada más es grande, pero esto es increíble, ¿no? So it multiplies His glory. Why is the fact that I like to go to a place where they jump, you know, aleluya, me gusta ir a ese, y otros les encanta, mi hermano aquí, hemos reunidos aquí, en este lugar, todos guarden silencio. Y ¿sabes qué? Me gusta estar ahí también con mi hermano, a veces, porque a veces me siento así, que quiero esa solemnidad que yo veo a mi hermano, es muy solemne y muy recto, y me encanta eso. Pero otras veces quiero brincar. Voy a la iglesia de Desi para dar unos Para brincos. unos brinquitos. ¿Por qué está mal eso? Solamente está mal si hemos confundido esta esfera y no la vemos como una esfera cultica, eclesiástica. Si la vemos como la esfera del cuerpo, de alguna forma el cuerpo de Dios está involucrado nada más en esta esfera. Entonces, si no están en el mismo lugar, están divididos. No, el cuerpo de Dios ya está dividido. El cuerpo de Dios está en lo económico, en lo físico, en lo social, está en todas las esferas trabajando. Ya está. Donde quiera que tú estés, lo confesamos, pero no lo entendemos. Wherever you are, the body of Christ is. It's not divided. That's what the body of Christ does. It operates in all these different spheres, including in this one, because you apply the same macro confession to all the spheres. And they become particularized to those arenas with tremendous diversity.
as Christian faith is applied to art, you don't just get one art. Cuando se aplica la fe al arte, no nada más, entonces el resultado es una arte, todos igual, todos igual, todos igual, todos igual. No, una gran diversidad de arte, ¿no? Y en toda esa diversidad está la gloria de Dios. Ahora, hay límites para el arte, hay límites para lo eclesiástico también. Si nada más vas a brincar con mi hermano y nunca vas a estudiar como estudia mi hermano las escrituras, ¿no? Escudriñar las escrituras, porque en ellas, okay. Si no haces, si haces las cosas en forma exageradas, entonces te vas limitando. You're limiting yourself as the church. But it doesn't mean that you're necessarily outside of the church. Because the church is the body of Christ in all of its multiplicity of expressions, even when those expressions, aun cuando esas expresiones están no bien formuladas, no bien pensadas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Él dice, ¿sabes qué? Este pueblo se cae, yo lo tengo que recoger, y se caen otra vez, y se disparan para acá, y el pastor que pensaba que era muy santo, está con la no sé quién, y esto y aquello, y Dios los renueve y los hace nuevo otra vez. Because all things are being made, y lo que no toma en cuenta la filosofía, escuchen bien, escuchen, lo que no toma en cuenta filosofía, teología, reformacional, reformada, presbiteriana, es que Dios está renovando todas las cosas. Porque no hay manera de integrar eso a una realidad estática de la cual es que hablamos cuando hablamos en formar un esquema sistemático. Yo no puedo aquí. Qué bueno que está sentado aquí un hombre fuerte que puede tomar lo que... Yo no puedo hacer planes sobre mi hermano aquí. Él ha caído en graves errores. Mi hermano ha caído en grandes errores. Entonces yo comienzo a hacer planes. Escuchen, we make plans on the basis of his terrible errors. I don't know what sins or whatever it was. No, he hasn't told us yet. No, but let's suppose graves pecados, errores. Yo no puedo hacer ningunos planes sobre eso porque ¿sabes qué? Dios mañana lo puede cambiar y es todo nuevo. Y eso no se puede facturar. ¿O sí? No. Dios es más grande que nosotros. Son confesiones. Don't forget what we have are confessions. Lo que tenemos son confesiones. No la última palabra. Tenemos confesiones. Estamos confesando Cristo es Señor aquí. No. Y aquí y aquí. Y esa confesión, la que yo creo que nosotros damos, los reformacionales, es la más amplia, la que cubre más, la que es el marco más grande y permite entonces entender con más certitud cómo caminamos y a dónde caminamos. Porque tu marco de referencia va a ser lo que determina su utilidad como cristiano. Porque si no es suficientemente grande el marco. If your vision is not broad enough, then it won't include all the problems that you face. And so it'll be limited in how it can guide and instruct and give you understanding for now and for the future. So I believe, yo confieso que lo reformacional es el que tiene el marco más amplio. It has this reformed worldview. Tiene el marco más amplio. Y dentro de ellos, los que caminan dentro de ellos, comienzan a aprender cómo ser agentes transformativos de lo que está a su lado. Con lo que está a su lado. ¿Entienden? We begin to change things that are next to us with the things that are next to us. We take those small little things, decía el profesor, la mayonesa.
el pan. Entonces, cositas tan pequeñas. Cristo toma el pan, toma el pescado y comienza a hacer algo nuevo y transformar. Entonces comienza a repartir y milagrosamente nunca se termina y eso no se puede facturar. You understand? You can't factor that in. That's the work of the Holy Spirit. La única cosa que tenemos es la aseguranza y la promesa de Dios que va a suceder. Pero comprobarlo, ¿cómo? How can you prove that? How can you show that? All we have is the promise of God. Get the bread, get the mayonnaise, start putting it together, start repartiéndolo, y no se va a acabar. So then are we doing more harm than good by having formal membership within our local assemblies? No, I don't think that's true. I think that we should have even more, but we shouldn't be afraid of our identity, and not try to hide it. And I think broader assemblies have a place because there's a tendency as we become more insular in a particular group to go off on a tangent all the way to Jim Jones style, not necessarily, but we could end up there. And so general assemblies are necessary not for governorship, no para gobernar, but to serve as a reminder of what we all hold in common. The foundation of issues we hold in common. And to hold each other, to a certain extent, accountable. But not accountable we don't apply governmental, nos confundimos con lo judicial y queremos aplicar normas jurídicas. Y no son juicios jurídicos. Lo que la Asamblea nos demuestra no es ese tipo de gobierno, sino un gobierno del Espíritu a través de la felicidad que tenemos en Cristo Jesús. No, that joy that we have in the Lord becomes the bonds that keep us within a particular assembly of. And maybe tal vez lo único que se necesita en esa asamblea es que cada 2 o 3 años nos reunimos a gozarnos, ¿no? Y me gustaría que una de las asambleas general de la Iglesia Nacional sea en el Centro Cívico de México y sea una pachanga que no se le olvida a nadie por 10 años, 20, 30 años, ¿no? En vez de esos solemnes intentos de ser mini legislaturas copiando al gobierno y enjuiciando de esa forma en la cual Pablo dice, oye, ten cuidado, si vas a hacer ese tipo de juicio te va a agarrar a ti, it's going to catch you if you make those if you think you're a state with those kind of laws and that kind of jurists and that kind of judges, it's going to bite you in the end because you're not a state. The bonds of the church are the fellowship we have of joy in Christ the Lord, and that's what brings us back into the fold. Eso es lo que nos trae otra vez a estar dentro de la denominación. Cuando lo que rige es la colegialidad que viene del gozo de servir y amar a Dios. Y cuando se aplica ese gozo, entonces otra vez se reintegran los que se están saliendo de ella. Entonces, ¿qué es disciplina? La disciplina es según la esfera. No se captura y se aplica nada más a lo eclesiástico. Porque tenemos una eclesiología absolutizada. El juicio es de si vas al cielo o no. ¡Híjole! ¡Wow! ¿Sabes qué? Mejor me hago bautista. Si la iglesia presbiteriana dice vas al infierno, ¡oh, un momento! Ven, tú eres bautista y yo me voy contigo. Y dice, no, aquí vente con nosotros, ¿no? Y ahí entonces ya, vente con nosotros, ¿no? Y ahí ya dice, no, ¿sabes qué? Por bautizar a los niños no vas al infierno, estás bien aquí. Ok, ¿no? Sí. Entonces, we have confused so many things through dualisms, through the absolutization of the ecclesiastical. Hemos confundido tantas cosas por la absolutización de lo eclesiástico que aplicamos
cosas que no le pertenecen a esa esfera porque creemos que es la totalidad del cuerpo de Cristo. We think it's the totality of the body of Christ. And so we have to judge on heaven and hell for the person that's sitting in front of them. Yes. Now, wait a minute. Is that really what we're called to do? You know, and Apostle Paul says, be very careful when you begin to apply judicial issues, judicial norms to the Church of Jesus Christ, the body of Jesus Christ. Be careful of that, you know. Can I just say? Yeah. Oh, Yeah, adelante. I was going to say, we as Christians, we have the bond of love. So even if we need to rebuke somebody, we have to be really sure it's always in a loving way. Yeah. Okay. And that's lost when if you see it as a state. The state has no love. No. El Estado no tiene amor. No. And so when you get the norms of the state and apply it ecclesiastically, you're dead. Because there is no love there. Cuando tomas las normas, escuchen bien, cuando tomas las normas jurídicas del Estado y las aplicas eclesiásticamente, pues ahí te moriste porque no hay amor. Y no debe haber. Yo no quiero al que mató a mi hija, que el juez le diga, ¿sabes qué? Fue muy terrible lo que hiciste, pero yo te amo. Está bien que la mataste. No, yo quiero juicio. Mátenlo a él. Bueno, no, por lo menos encarcélenlo por 1000 años, ¿no? Y no le enseñen nada de piedad ni nada de amor. Está bien, perfecto. Pero eso no es la iglesia. Ni es arte, ni es otras áreas donde se aplican. Acuérdense, el juicio, Deuteronomio habla y repite lo que Cristo está diciendo cuando dice donde 2 o 3 están, ¿no? Esa idea de 2 o 3 ya está en Deuteronomio, donde no va a haber juicio sin 2 o 3. Pero esas son, y ahí es donde iba al principio, esas son las normas que guían todas las esferas. Son símbolos para todas las esferas. Those are symbols for all of life. You need 2 or 3 art witnesses, 2 or 3 economic witnesses, 2 or 3 ecclesiastic. You need, for judgment on things, you need 2 or 3 of God's people coming together in prayer and thinking things through, you know, in terms of the church, you know. Tenemos un juicio eclesiástico. Busquemos 2 o 3. Vamos a mirar en amor a esta situación, pero viendo también que hay consecuencias. Y así llegamos, no aplicando las leyes de otra esfera, sino las que son pertinentes a la esfera que califica nuestra institución. Y eso es lo que si no vemos eso, nunca podemos hacer un juicio verídico y bueno dentro del eclesiástico, porque no hemos identificado el momento nuclear que identifica esa esfera y va a dirigir el juicio que se hace allí. ¿Esa? ¿Preguntas? Ok, hermana, ahora a su pregunta o observación. No, nada más en relación a que el documento muestra quizás información que nosotros tendríamos que considerar o incluso discutir, ¿verdad?, qué tan válida es, porque nosotros cuando estamos como parte del cuerpo de Cristo y nos concebimos a nosotros como cristianos en México, podemos pensar que cada día somos más y que estamos creciendo en cantidad, ¿no? Sin embargo, las estadísticas no hablan justamente de eso de una manera, podríamos decir, numérica, ¿no? Y hay datos bien interesantes que a mí me parecía que esta materia es bien pertinente porque nos permite dar, cuando hablaba usted de un mapa, que si pudiéramos hacer un mapa de la República y tener los datos ahí. A las 2. A las 2. Adelante, ¿no? Podríamos encontrar cosas bien interesantes. Sí. Nos daríamos cuenta de que en casi un siglo nada más creció la población no católica, o la proporción de gente no católica en un 11% más o menos, en 100 años. Y esa proporción no católica
tiene muchas reservas porque una parte importante de ellas son las iglesias, las podemos llamar así, que corresponden a testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc. Pero más allá de ello, todavía es interesante ver cómo en las últimas 2 décadas del siglo XX se dio un crecimiento muy importante de las religiones budista, Nueva Era, panteísmo. Ok, lo captamos. Esta área eclesiástica es la que puede estudiar, esos estudios siguen. Ellos son más sabios que los cristianos porque ellos sí lo identifican eclesiásticamente. Le dice religión, pero en realidad lo que son instituciones de algún tipo de culto, sea budista, Muhammad, lo que sea, ¿no? No están estudiando ni religiones, ni están estudiando al cristianismo. They're not studying Christianity. They're not studying. They're actually very correct. They're studying institutions of worship, whatever kind, Muslim, Buddhist, whatever. And that's correct. I think that's right. The only thing is, so what? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Todo este país en Irlanda son católicos. ¿Y qué? Son tan malos, feos, abortan, todo lo que hace que cualquier otro lugar. Todo igual. Tenemos 150 años de presbiterianismo, ha crecido de una institución presbiteriana a no sé cuántos, 5,000 digamos. ¿Y qué? Matan, te ponen en barriles, si vienes en el camino de Monterrey, acá te agarran, te ponen en un barril de ácido y 6 meses lo que encuentran es un hielo. ¿Cómo se llama hielo en español? Una gelatina. Una gelatina. No lo voy a apuntar, hermano. Dios no lo quiera. Si hubiera una manera, y lo que quisiera que aquí llegáramos, estamos estudiando debidamente porque son pastores y sus responsabilidades sí son lo eclesiástico, sí es esta institución aquí. Y tenemos que estudiarlo, queremos ver las estadísticas y queremos saber cómo llegó de 1 a 5,000. Es importante. Pero sería aún más interesante saber sobre el cristianismo en vez de lo eclesiástico. Yo quisiera saber cómo ha crecido el reino de Dios en México. Eso sí quisiera yo saber. Eso tendría que ver con el cuerpo de Cristo, porque esto es un cuerpo de Cristo muy reducido. Hay tiempo que yo estoy en la banca, me siento mi trasero en una banca, ¿no? Y lo caliento para la segunda persona que se sienta allí. Yo quisiera saber el cuerpo de Cristo en todas sus áreas, trabajando y moviendo el reino de Dios. ¿Y qué avance tiene eso? ¡Wow! Eso sí sería tomar un temperature, tomar la temperatura, ¿cómo se llama? Un termómetro, ¿sí? de lo que está sucediendo en México. That's what I would like to know. I'd like to put a thermometer on how is the kingdom growing in Mexico, so that we don't put people in barrels. That we can't, travel at night in Reynosa. Not if you want to live. ¿Dónde está el hermano Carlos? Salió el baño. Lo están grabando. Is that measurable? I think so. If we had a broader kingdom, that's a good question. That would be a good assignment. ¿Cómo medirían los avances del reino? Es una buena pregunta que hace Daisy. Entre otras, you'd have to be knowledgeable about these spheres of life that you're interested in, and determining how they become normative. Ayúdame aquí, profe. Tendrías que conocer las esferas y qué es una expresión normativa de ella, para entonces ver las aplicaciones en los hechos. Pero sería muy interesante tener algo que se llama tomando la temperatura del cristianismo en México. No lo eclesiástico, no la iglesia presbiteriana, aunque está incluido, claro.
A veces, you think that I'm talking bad about the Ecclesia. I'm not. Parece que estoy hablando mal contra la Iglesia. No, todo lo contrario. Dios puso esto acá arriba como el lugar donde la flor por fin se abre y sale el ¿qué? El perfume. Lo eclesiástico es el perfume. Mira, aquí está la rosa subiendo así, ¿no? Así. Y todo esto son espinas. Ahora estoy tirando a los otros. Aquí está la espina de economía, la espina de sociedad. Y llegamos, es que yo soy de esta área también, ¿no? Así que yo defiendo lo mío, ¿no? Aquí está la rosa, ¿no? Con sus petales, ¿no? Y ella abre y sube un ¿qué? Un olor, un perfume que llega hasta la nariz de Dios. Doctor, Así que no estoy hablando, no estoy hablando mal. I'm not talking bad about the ecclesiastical. I'm trying to put it in give it the arena that God has given it, so that we can see it flourish, and a place for the body of Christ, so that we're prophet, priest, and king, and understand that Old Testament as being. The understanding of prophet, priest, and kings is structure, direction, and authority. El entendimiento de sacerdote, profeta, sacerdote y reyes es estructura, dirección y autoridad. Es lo que está enseñando todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y eso entonces lo somos en cada área. Y algunos, ustedes principalmente, son llamados aquí, pero con temor y temblor, porque no se hagan muchos líderes en su área. No. Be careful in your area, don't be leaders. Because then you better really know it. Porque si vas a ser líder en tu área eclesiástica, mejor lo conoces. Aquí hay un testigo vivo, un médico. Si más del 50% de sus pacientes tuvo que enterrar, entonces dudamos de nuestro hermano, ¿no? Y su profesionalismo divino, por decir, su supuesto como llamado Dios a salvar físicamente en vez de verlos nada más morir. Okay. Entonces, yo quisiera que tuviéramos, yo no sé qué porcentaje él tuvo, pero es posible que ninguno de los pastores aquí tengan el mismo éxito que él tuvo en lo médico. Yo no sé, pero me pregunto, ¿no? Porque cuando él hace horror es muy obvio, le ponen una cruz ahí al muerto. Pero cuando ustedes matan en lo eclesiástico, nadie dice nada. Dice nada, Satanás se lo llevó. How nice, how easy, you know. Hey, you know, when the physician does something, we bury him, there's the cross, everybody knows and say, hey, look, it's the cross, he lo mató. No? But when we kill somebody, ecclesiastically, we just say, oh, Satan took him. You know, that had nothing to do with me. No, had nothing to do with me. Y el diablo enojado porque dice, yo no. Sí, Satanás. Está echando culpa. Question. Looking at that measurability. Yeah, that's the assignment. Like, for example, Yeah. let's say in 1950 there were this many Christian teachers versus today, Okay. how many Christian teachers? Is that what you're talking about? Kind of, but not. Yeah, but it'd be a little bit more complex. In that one sphere. No, but not maybe that example, but in that sphere, yeah. First, you'd have to understand the normativity for that sphere, so then you can measure to what degree it's become more or less normative. It may not mean more normativity, more Christian teachers. There just might be bad people that call themselves Christians that are teaching. Right. You know, so you have to. But no se puede. El hermano pregunta si, por ejemplo, en la área de educación se pudiera medir. Antes había 10 años atrás habían 20,000 maestros, ahora hay 30,000. Entonces ha habido crecimiento. Yo digo no se refiere a eso, porque hay que primero identificar normatividad y que lo que sería normatividad dentro de la educación, porque uno pudiera tener incremento de maestros supuestamente cristianos y el reino no avanza porque no son buenos maestros cristianos. Exacto. ¿Verdad? El antecedente que está en Génesis 4 o 5, no recuerdo, que cuántos años tuvieron que pasar para que quedara escrito que Tubal Caín llegó a hacer esta declaración
y que los hijos de Enoch empezaron a invocar el nombre de Dios. O sea, esto no fue algo inmediato. Interesante. Hubo y los dos iban en direcciones opuestas, pero nunca fue inmediatamente después de que Adán y Eva tuvieron su primer hijo. O sea, tuvo que expresarse individualmente de alguna forma todo esto que estaba en germen. Esta rosa que surge tiene un tiempo, y la sabiduría que el Señor nos da es precisamente de analizarlo desde el microbio hasta la forma en la que es comida la costa por una construcción mal diseñada por ganar dinero. Cancún, Veracruz, no sé, Shanghái o Dubái, por ejemplo, ahora que es artificial, ¿no? Hay un tiempo, y esa sanción se relaciona precisamente con eso. Se va subiendo la escalera de las esferas. Voy a dejar como tarea lo que trajo la atención el hermano Pastor Desi. Quiero que reflejen cómo harían el termómetro, para el reino. ¿Qué irían? What would go into a thermometer for measuring the advance or retrocession of the kingdom? What would be the advance of the kingdom of God? Okay. ¿Cómo se mide el avance del reino en una forma apreciable? Hermano Villanueva, ¿le quieren añadir algo? No, solamente les quería recordar la tarea que tienen de historia, porque no aprovechan de una vez para preguntarle al doc. ¿Qué? A ver, no. Yo voy a aprovechar a nombre de todos. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Nos puede explicar de manera rápida Y concisa, en 3 minutos. No, puede alargarse más, pero dos conceptos rápidos. ¿Qué opina usted o cuál es su pensamiento acerca, dentro del aspecto histórico, lo que es un ídolo y lo que es la absolutización? Dentro de lo histórico. Ajá. Bueno, hay que hacer una diferencia entre ídolos y absolutizaciones. Esferas son absolutizadas, estructuras de individualidad son idolizadas. ¿Me entienden? Cuando agrandecemos, lo repito, cuando agrandecemos una esfera, la hacemos absoluta. Cuando agrandecemos una estructura de divinidad, lo idolizamos. En cierto punto no se puede ser un ídolo de algo que no tiene identidad. Las esferas no tienen identidad en ese mismo sentido. Son leyes. Entonces, un ídolo dentro de lo histórico sería, bueno, yo comenzaría hablando de las absolutizaciones de la esfera histórica, y eso serían los diferentes entendimientos de lo que es historia a través de la historia. Y un ídolo, tendría que pensarlo, un ídolo sería algo, es muy buena la pregunta, no he pensado de ídolos dentro de la esfera histórica. Se lo puso la pregunta el profesor, pues, me estaba tratando de agarrar el hermano. En realidad la pregunta es, ¿qué es la absolutización y qué es la idolización? Ajá. Dentro de... Sí, bueno, repito, la absolutización sería de la esfera, hacerla más de lo que es. Por ejemplo, decir que una muy temible es decir que el profesor ya llegó. Que ya le robó 5 minutos. y ya me tiene bajo sentencia. La esfera, cuando decimos que la Biblia es interpretado por normas históricas, sería una absolutización de lo histórico. Y sobre el ídolo voy a refugiarme en la realidad que llegó el profesor y les traigo el boxeo, salvo por la campana. Sí. Dr. Roberts, ¿no sería una buena punto de referencia que esa es la razón del orden del primero y el segundo mandamiento?
esfera y estructura de individualidad. El orden de la primera sección de la... No, ¿Los mandamientos? de por qué es que el primer mandamiento está en el primer lugar y por qué el segundo está en el segundo. Estructura. No, mira, tendremos que entrar a toda una pregunta de qué son los mandamientos primero. How are you 5 minutes? Huh? How are you 5 minutes? Actually, we were each taking a little extra, right? Because the class is supposed to be an hour. No, Go ahead.